Palabras de alegría y esperanza. Es el cuarto domingo de Adviento del año B, la lectura de Lucas 1, 26, 38. Y el comentario es del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. La escena de la Anunciación es una de las más representadas en la historia del arte. La encontramos pintada al fresco ya a mediados del siglo III en la bóveda de un cubículo de las catacumbas de Priscila, y desde entonces en adelante ha sido uno de los temas más representados en la historia del arte. Durante siglos los cristianos se han aficionado a esta dulce y conmovedora escena. Todos conocemos las obras maestras de Simón Martini, del Beato Angélico, que han fascinado a generaciones enteras. Pero ¿qué pasó después? Que en el siglo XVIII llegó la Ilustración y las sensibilidades religiosas cambiaron. Se cuestionó todo lo que no era verificablemente racional. La sociedad se hizo cada vez más secular y comenzó la crítica histórica y literaria de los relatos evangélicos. Surgieron muchas dudas sobre los relatos que tradicionalmente se interpretaban como crónicas de hechos reales, pero cuando se analizaron críticamente, resultaron ser poco verosímiles o incluso que presentaban incoherencias. Debido a las cuestiones planteadas por la Ilustración, incluso el encuentro del ángel con María casi ha desaparecido de los temas pictóricos. Entonces, ¿debemos culpar a la Ilustración? Absolutamente no. Estamos agradecidos a la Ilustración porque al plantear estas cuestiones nos llevó a estudiar y profundizar en la cultura semítica para comprender el lenguaje de los evangelistas. Esto nos ha permitido llegar a comprender el verdadero significado de las narraciones evangélicas. Con respecto a la narración de la Anunciación, la crítica literaria ha demostrado claramente que Lucas no pretendía escribir una página de crónica, como veremos. Lucas compuso esta narración recurriendo a la imaginería bíblica y al referirse a textos del Antiguo Testamento. ¿Cómo se desarrollaron los acontecimientos? Esta es nuestra legítima curiosidad, pero no era eso lo que le interesaba a Lucas. A él solo le interesaba una cosa: hacernos comprender quién es el Hijo de María, quién es ese Jesús que ella dio a luz y que representó para la historia de la humanidad el momento en que en el vientre de esta mujer germinó la vida humana del Hijo de Dios. Solo entonces los cristianos creemos que el Hijo de María es Dios que se hizo uno de nosotros. Si compartimos esta nuestra fe a un musulmán, nos mirará perplejo y desconcertado. Se referirá a los 99 nombres de Alá, el Creador, el Sublime, el Santo, el Inmenso, el Todopoderoso, y nos dirá: ¿cómo es posible que pueda hacerse uno de nosotros, que somos criaturas mortales, de ceniza, de polvo amasadas en barro? ¿Qué respuesta podríamos darle? Una sola: la del amor. Dios es amor, amor infinito, y el amor infinito es razonable que pueda llegar hasta el punto de hacerse uno de nosotros para mostrarnos en forma humana
la belleza del rostro de Dios, un rostro muy distinto del que nosotros habíamos imaginado. Al final del análisis que haremos de esta historia, surgirá una pregunta espontánea: ¿cómo y cuándo María tomó conciencia de que se convertiría en la madre del Hijo de Dios? Esta es la respuesta inmediata. Nunca lo sabremos, nunca sabremos si la anunciación fue un acontecimiento material, verificable, o si fue una revelación interior que tuvo lugar en María. Entonces, no nos acercaremos a esta página de Lucas para buscar las respuestas a nuestra legítima curiosidad, sino para captar el mensaje que quiere comunicarnos. Escuchemos cómo comienza el relato. El sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. En estos primeros versículos, Lucas nos ofrece algunas indicaciones valiosas. La primera es el tiempo. Era el sexto mes. Desde el punto de vista cronológico, esto no nos dice poco o nada. Hubiéramos preferido que nos hubiera dicho la fecha exacta y posiblemente también el mes y el día. Sobre el año, hoy podemos establecerlo con cierta precisión. Era el 746 desde la fundación de Roma, el 20º año desde que César Augusto había recibido el título de emperador. Si hubiéramos preguntado a un ciudadano de Roma qué cosas importantes ocurrieron en ese año, la primera respuesta habría sido el año de las 192 Olimpiadas. Y luego el año en que en Roma murió Mecenas, el político, el gran consejero de Augusto. Y también es el año de la muerte del poeta Horacio, que junto con todos los intelectuales de Roma solía frecuentar la casa de Mecenas. Y también es el año en que Tiberio combatió con éxito en Panonia y consiguió someter a las tribus germánicas. Pero si preguntáramos qué pasó en Palestina ese año, ciertamente no habría mencionado el anuncio a María. Habría dicho que es el año 20 en el que reina Herodes el Grande, amigo de Octavio. De hecho, hubiéramos oído que en ese mismo año hizo matar a 2 de sus hijos. Esta es la historia de los hombres, la que se narra en los libros. A Lucas le interesa otra historia, la que comenzó 6 meses antes. Es el sexto mes cuando Zacarías recibió el anuncio de que Isabel quedaría embarazada de Juan el Bautista. Es el sexto mes desde que comenzó la nueva historia, la del cumplimiento de las promesas de Dios. Tenemos la historia construida por los hombres, según sus criterios, sus sueños, sus proyectos, sus valores, la de los imperios, de los dominadores, de los gloriosos vencedores de batallas y guerras. Esta historia de los hombres será borrada, nada quedará, será arrasada como paja porque esto es gloria efímera. En cambio, la historia de Dios, la que está fechada en el sexto mes, es la nueva historia, la destinada a permanecer para siempre, la historia
en la que aparecerán los nombres de todos los que han puesto su vida a disposición de los designios de Dios sobre el mundo. Segunda indicación, el lugar, una aldea de Galilea. Galilea era considerada una región infiel, semipagana. No practicaba la religión pura de Jerusalén, de Judea. Era despreciada. Lucas quiere decirnos que es precisamente en esta humanidad que el Hijo de Dios va a hacerse presente para traer su vida. Nazaret era una pequeña aldea, tan insignificante que nunca se menciona en el Antiguo Testamento. Fue habitada ya por los años 2000 a.C. Luego, en el siglo VI, cuando vinieron los babilonios, probablemente la atacaron y la destruyeron. Y durante 300 años, allí solo crecieron las malezas y fue abandonada. 200 años antes de Cristo, volvió a la vida. Las excavaciones han descubierto cuevas, trituradores, cisternas, silos, y encima se construyeron casas muy pobres. En la época de Jesús estaba habitada por gente sencilla e inculta, tanto que recordamos cuando Felipe le dice a Natanael: he encontrado al Mesías, Jesús de Nazaret. Y Natanael sonriente le dice: puede salir algo bueno de Nazaret, olvídalo. Los ojos de los hombres estaban todos vueltos hacia la grandeza, hacia Roma, Olimpia, Jerusalén. Pero la mirada de Dios no está dirigida hacia estas grandezas de los hombres, va hacia lo que no cuenta. Las cosas insignificantes para los hombres son grandes e importantes para Dios. Nazaret, Roma, la grandeza de este mundo y la pequeñez que es grandeza para Dios. Después de estas indicaciones, Lucas pone en escena a una virgen. ¿Qué quiere decir con este título? Por supuesto, no pretendemos cuestionar la virginidad biológica de María, que siempre ha sido afirmada por los cristianos. Pero nos preguntamos si es solo esto lo que quiere afirmar Lucas, o también pretende referirse a la concepción bíblica de la virginidad. En el contexto social del antiguo Medio Oriente, no era la virginidad lo que daba importancia y dignidad a la mujer, era la maternidad. La virginidad se valoraba antes del matrimonio, no después. Para una joven era una deshonra permanecer virgen porque significaba que no había atraído la mirada de nadie. No solo eso, sino que su vida era como un árbol seco que no daba fruto. Esa es la razón por la que en la Biblia el término virgen se le atribuye una connotación despectiva, porque significa privada de vida, sin futuro, sin posteridad. De hecho, en los momentos más dramáticos de su historia, Israel, cuando es derrotada, Jerusalén, cuando es humillada, se la llama Virgen Israel, Virgen Sión, Virgen Jerusalén, porque si no interviene el Señor, se quedan sin futuro. Los profetas hablan a menudo de la Virgen Israel, Virgen Sión, y precisamente en los momentos en que Israel se ha portado mal, Jeremías la amenaza. Dice: hiciste cosas horribles, Virgen Israel. Eres reducida así porque has sido infiel a tu Dios. Encontramos a menudo este título dado a Jerusalén
y a Israel, siempre cuando están en situaciones de no vida. ¿Qué pretende decirnos Lucas con la virginidad de María? Recordemos que comenzó su evangelio presentando a una mujer anciana, estéril, Isabel, que se convierte en fecunda cuando interviene el Señor. Es precisamente la imagen de la humanidad privada de vida que espera del cielo la intervención de Dios para reanudar la vida. Luego, en el segundo cuadro, Lucas presenta a la Virgen María que es estéril. Es la personificación de la Virgención, de la Virgen que solo se vuelve fértil cuando el Señor la llena de su amor. Y finalmente, se indica el nombre de esta joven, un nombre muy bonito, María, Miriam en hebreo, un nombre apropiado porque significa la excelsa, la que es elevada por encima de los demás. Observemos que en los evangelios aparecen muchas Marías. Está María de Magdala, María de Betania, María de Santiago. ¿Por qué es que estaba tan de moda este nombre? Lo más probable es que la favorita de Herodes, el Grande, fuera Miriam, Mariame. Y esta Miriam era en efecto la madre de aquellos dos hijos que Herodes había matado en el año de la Anunciación a María. Escuchemos ahora el anuncio del ángel. Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. La primera palabra que el ángel dirige a María es una invitación a alegrarse. De hecho, más que una invitación, es una orden, un imperativo. Alégrate, Jaire. Es un imperativo presente y debe traducirse: sigue alegrándote, no te detengas nunca. Se ha traducido como Ave María, te saludo María, como si fuera la expresión habitual, expresión formal y educada con la que se dirigen las personas cuando se encuentran por primera vez. Nada de eso. Se trata de una expresión solemne que el evangelista Lucas eligió con gran cuidado y fue a buscarla en el Antiguo Testamento. De hecho, cuando un israelita que conoce las Escrituras escucha este alégrate, romi en hebreo, inmediatamente oye la referencia a unos textos del Antiguo Testamento que todo el mundo conoce porque son las promesas de alegría, de bondad y esperanza que los profetas pronunciaron en nombre de Dios y dirigieron a Jerusalén. En el Antiguo Testamento, esta invitación a la alegría nunca fue dirigida a un individuo, prácticamente siempre a Sión y a Israel. Sofonías en el capítulo 3, y observemos la insistencia en esta invitación a la alegría dirigida a Sión. Dice: alégrate, hija de Sión, alégrate, Israel, alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. No dejes caer los brazos. Y luego da la razón. El Señor tu Dios está en medio de ti. Esta es la razón de tu alegría, Israel. El Señor está en medio de ti. Pero siempre el término hebreo que se utiliza para decir en medio de ti es ber kibej, que significa en tu seno. En el seno de Sión está presente el Señor. En esta ciudad de Jerusalén el Señor está presente, como en el vientre de María ahora está presente este Señor que se está haciendo uno de nosotros.
Y Zacarías en el capítulo 2 dice, alégrate, hija de Sión, porque vengo y pondré mi tienda en medio de ti. Esta es la razón de esta alegría, y es que el Señor viene a plantar su tienda en medio de este pueblo, y en el vientre de María, este Señor vino a plantar su tienda para ser el Emanuel, el Dios con nosotros. Incluso el profeta Joel tiene una promesa, una invitación a la alegría y siempre dirigida a Sión. Lucas puso en boca del ángel estas promesas de los profetas para decirnos que en la Virgen María se cumplieron todas las profecías que habían sido dirigidas a la hija de Sión. Y luego continúa, alégrate, oh amada de Dios, que charitomene en griego. Debería parafrasearse más o menos así. Alégrate, oh mujer, colmada gratuitamente por Dios con todos sus bienes. A través de María, esta declaración de amor se dirige a Sión y a toda la humanidad. A través de María, toda la humanidad se le dice, eres la amada de Dios porque tu historia, aunque haya estado marcada por guerras, violencia de todo tipo, opresión de los débiles, esclavitud, robos, asesinatos, masacres, alégrate porque su amor por ti es incondicional. Tal vez, humanidad, pensaste que Dios estaba cansado de ti y tal vez nosotros hoy también lo pensamos. Tal vez pensamos que está harto de nosotros y que quiere acabar con nosotros. No, recuerda su declaración de amor que nos hizo a todos a través de María. Tú siempre serás la amada de Dios, oh humanidad. Luego, el Señor está contigo. Es una reafirmación que se dirige a María y esta reafirmación en la Biblia se dirigía a aquellos personajes que son llamados a llevar a cabo una misión que está más allá de las capacidades humanas. Se dirige, por ejemplo, a Gedeón, que debe liberar a Israel de los madianitas, que son inmensamente más fuertes. Se dirige a David, que tiembla ante la idea de tener que construir el templo del Señor. Es una empresa demasiado grande que le asusta. El Señor está contigo, David. Se dirige a María, porque está llamada a la más alta de las misiones, llevar en su seno al Hijo de Dios. El Señor está contigo. Escuchemos ahora la reacción de María ante las palabras del ángel. Al oírlo, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de saludo era aquel. El ángel le dijo, no temas, María, que gozas el favor de Dios. Mira, concebirás y darás a luz un hijo, a quien llamarás Jesús. Será grande, llevará el título de Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, para que reine sobre la casa de Jacob por siempre y su reino no tenga fin. Cuando oye el saludo del ángel, María permanece profundamente turbada. El verbo griego que se utiliza es diatarasein, que indica la agitación de las olas del mar. Es una turbación interior que experimenta María porque ha intuido que se le iba a confiar una tarea que la tomó por sorpresa. Esta agitación también la experimentamos nosotros cuando en nuestra vida sucede algún acontecimiento
que trastorna nuestros planes, nuestros sueños, nuestros designios, y sentimos la necesidad de ser tranquilizados por la palabra del Señor, que a nosotros, como a María, dice: no temas, gozas del favor de Dios. Lo que sucede en tu vida va acompañado del amor del Señor. Dios tiene un plan de amor para ti. Después está el anuncio, el misterio que está a punto de suceder en ella. El Altísimo está a punto de descender entre nosotros. En tu vientre se convertirá en uno de nosotros. El Eterno está a punto de entrar en el tiempo. El Inmortal está a punto de convertirse en mortal. Haciéndose hombre, también tendrá que experimentar la muerte. Esta será la prueba suprema de su amor, hacerse mortal. Y luego el nombre, Jesús. El evangelista Mateo nos dirá lo que significa: Dios salva. Esta es la identidad de Dios. No hace otra cosa que salvarnos. Y ahora la presentación de este niño. Será grande, hijo del Altísimo, y será un rey inmortal. Su reino durará para siempre. Se extenderá de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Será grande. Nosotros apreciamos lo que es grande, no lo que es pequeño. Y hay competición incluso por ser más grande que los demás. Y apreciamos a los grandes precisamente porque son grandes. Y los hombres han introducido esta competición incluso entre sus dioses. Todos pensaban que su Dios era el más grande que los otros dioses. Los israelitas no eran menos que los demás pueblos. Así, en el libro del Éxodo encontramos a Moisés diciendo a los israelitas: grande es nuestro Dios, mayor que todos los dioses. Y en los últimos siglos antes de Cristo, estas afirmaciones sobre la grandeza de Dios se habían multiplicado desmesuradamente. En el libro de Esther se dice que es grandísimo. En el libro de Judith: el Señor es grande y glorioso, maravilloso en su poder, invencible. En el Hijo de María, el Señor nuestro Dios vino a mostrar su grandeza. Un niño que necesita ser acariciado y de lo contrario llora. Esta es la grandeza de nuestro Dios. La grandeza de nuestro Dios es lo contrario de la grandeza a la que aspiran los hombres, ser más grandes que los demás. La grandeza de nuestro Dios es la de hacerse siervo, pequeño, humilde, siervo de todos. Y luego, Hijo del Altísimo. Este título de Altísimo lo encontramos en el Antiguo Testamento. Aparece 32 veces. ¿Y qué significa este Altísimo? Apreciamos quién es alto, no quién es pequeño. Y cuando uno es pequeño se pone un sombrero para ser más alto que los demás. Y este es el significado del sombrero, más que protegernos del sol. Ser grande, estar alto. En el Salmo 113 se explica la altura de Dios, que se sienta alto sobre los cielos y los cielos de los cielos, dice el salmista, quien es como el Señor nuestro Dios, sentado en las alturas. Se inclina para mirar los cielos y sobre la tierra para levantar del polvo a los débiles y de la aflicción a los pobres. Esta es la altura de nuestro Dios. Es lo contrario de aquellas alturas a las que los hombres aspiran. Y en efecto, nuestro Dios llegará a ser visto en Jesús de Nazaret, que es el mismísimo Hijo del Altísimo, que se inclina para lavar los pies de los hombres. Esta es la altura de nuestro Dios. Será un rey, pero no un rey que los israelitas esperaban, que gobernara sobre todos los demás pueblos. No. Será un reino no de bestias que mutilan a los más débiles,
sino que será un reino de corderos que lo dan todo de sí mismos por la vida. Y escuchemos ahora la pregunta de María a la respuesta y la respuesta que le dará el ángel. María respondió al ángel: ¿cómo sucederá eso si no convivo con un hombre? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. Mira, también tu pariente Isabel ha concebido en su vejez, y la que se consideraba estéril está ya en el 6º mes, pues nada es imposible para Dios. Respondió María: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. Y el ángel la dejó y se fue. María pregunta: ¿cómo sucederá eso si no convivo con un hombre? Fue explicado a partir de San Agustín con el hecho de que María había hecho voto de virginidad y por eso no entendía cómo podía convertirse en madre. Eh, Quien haga estas suposiciones no ha entendido el género literario del relato. El género literario del relato no supone que se trate de un diálogo material que tuvo lugar entre un ángel que había asumido forma humana y María. Entonces ella habría tenido presente el diálogo y lo habría relatado luego al evangelista Lucas muchos años más tarde. Hoy ya nadie interpreta el relato de este modo. De hecho, sería realmente extraño que para mantener su virginidad María hubiera decidido casarse. Además, observemos que ella no pregunta cómo podría suceder, sino cómo sucederá. O sea, cuál será su tarea, cómo deberá comportarse para que a través de ella se realicen los designios del Señor. María es consciente de que tiene una vocación a la que dar una respuesta, a la que debe adherirse. Y cada uno de nosotros tiene su propia vocación. ¿Qué es esta vocación? Venimos al mundo y nadie ha existido antes como nosotros y nunca existirá después alguien como nosotros. Somos únicos y estamos aquí con nuestra propia identidad. El buen Dios nos ha enviado al mundo porque tiene un plan para que lo cumplamos. Entonces, ¿qué es la vocación? Es la toma de conciencia de esta identidad. Y obedecer a Dios significa adherirse y realizar esta identidad, porque podríamos tomar decisiones dictadas no por nuestra identidad, sino por el orgullo, por las pasiones, no. Para realizar realmente nuestra vida, tenemos que realizar esta identidad. Y María nos da el ejemplo de cómo se responde a la propia vocación. El sí, dicho a Dios, para ser verdaderamente humano debe ser considerado responsable. Y Lucas nos presenta aquí a María como modelo de la respuesta humana auténtica a la vocación que el Señor nos ha dado. Y esta respuesta debe ser libre y consciente. Y el ángel, de hecho, da la aclaración que María pedía y lo da en el lenguaje que es bien entendido por María y por todos los israelitas. Son imágenes bíblicas. Tratemos de entenderlas. La primera: el Espíritu vendrá
sobre ti, que es el Espíritu Santo. El término Espíritu Santo ha sido interpretado como la función masculina en la generación del Hijo de María, pero no es así. En griego, pneuma no es masculino, sino que es neutro, y ruach en hebreo es femenino. Entonces, ¿qué es este espíritu? Recordemos que aparece inmediatamente al principio de la Biblia, el espíritu que se cierne sobre las aguas. Es la fuerza creadora de Dios. Aquí reaparece este espíritu no como fuerza generadora, sino como poder creador. Lucas nos está diciendo que en el vientre de María se produjo un acto creador de Dios. Segunda imagen. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Qué significa la imagen de la sombra? En el Antiguo Testamento, la sombra aparece a menudo como signo de la presencia del Señor. Durante el Éxodo, el Señor iba delante de su pueblo con una columna de nubes. La sombra, las nubes, son los signos de la presencia de Dios. Cuando Moisés entraba en la tienda donde se encontraba con el Señor, inmediatamente sobre esa tienda se extendía la sombra. Sobre el Sinaí, cuando Moisés subía para hablar con el Señor, la cima de la montaña estaba cubierta de sombra. Una nube densa. Cuando habla del arca de la alianza donde estaba presente el Señor, se dice que estaba cubierta de sombra. ¿Qué nos está diciendo Lucas con esta imagen del Señor que cubre a María con su sombra? Está diciendo que ella es la nueva, la verdadera alianza, porque en ella está verdaderamente presente el Señor. En su vientre ha comenzado a germinar la vida del Eterno. ¿Qué género literario es este? Es una profesión de fe del evangelista Lucas que nos relata la fe de todas las comunidades primitivas de su tiempo que profesan que el Hijo de María es el Hijo de Dios, engendrado por el poder creador del Espíritu Santo. Incluso después de dar la señal de que nada es imposible para Dios, concluye con la señal de que incluso en el vientre de Isabel el poder del Señor estaba actuando porque quedó embarazada del Bautista. La respuesta de María: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. Examinemos su respuesta. La respuesta es maravillosa. En primer lugar dice ella, ecco mi. Esta es una de las palabras más recurrentes en el Antiguo Testamento. Aparece hasta 178 veces. Hineni, econi, aquí estoy. La encontramos en boca de todos los personajes más importantes del Antiguo Testamento. Cuando dan su respuesta a la llamada del Señor, responden, econi, aquí estoy. Abraham, Abraham, econi, aquí estoy. Cuando Moisés es llamado, econi, aquí estoy. Samuel, econi, aquí estoy. También Isaías y los profetas. Este aquí estoy no es un simple sí, es una declaración de total disposición a aceptar los designios del Señor. Es el signo de la adhesión incondicional a su voluntad. Luego dice, yo soy la servidora, no la humilde sierva, nada de eso. Siervo es el título más noble de la Biblia, reservado a los personajes más importantes. Cuando se nombra a Moisés en el Pentateuco, se añade inmediatamente
Eved Adonai, siervo del Señor. Siervo es aquel que ha puesto toda su vida a disposición de Dios. Sería extraño, puesto que este título es tan honorífico, que María se lo hubiera dado a sí misma. Y por otro lado, es la única mujer que recibe este título en la Biblia. Los demás son todos hombres. Se trata entonces de un título que la comunidad primitiva dio a María. La comunidad primitiva vio cómo aquella mujer había respondido a su vocación con total disponibilidad y dijo: esta es realmente una sierva del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. No es resignarse. El verbo griego genoito es un optativo que expresa el deseo gozoso de que esto ocurra cuanto antes. Hemos recibido un mensaje muy importante de María en esta última parte: su plena disponibilidad de realizar los planes de Dios. Les deseo a todos un buen domingo y una buena preparación para el día de Navidad.